pero recordemos que Lima Metropolitana es provincia y región, y el presupuesto de la región es solo una fracción de todo el presupuesto que recibe Lima Metropolitana, que en el año 2020 se incrementará en 2.34%, y el incremento de capital en 22%, o sea que incluso en Lima también hay un incremento importante, sobre todo en los recursos destinados a la inversión. También quería subrayar la importancia del énfasis que se le sigue otorgando por parte del gobierno a la inversión y al gasto corriente en los sectores sociales. Entre educación y salud tenemos casi el 30% de todo el presupuesto, si a eso se le suma transporte, que nos permite vincularnos y conectarnos entre nosotros y al mundo, y le sumamos seguridad y justicia, en solo esos 4 sectores tenemos la mitad del presupuesto nacional, todos ellos orientados a mejorar el bienestar de la población. Y en el caso de educación, por ejemplo, al igual que en salud, parte del incremento de recursos y el presupuesto que se está asignando a educación tiene como propósito seguir mejorando los ingresos de los maestros, de los 380.000 maestros, que es un compromiso de este gobierno y del plan de gobierno que llevó a este gobierno al poder. Y haciendo números, presidente, habría que recordar que el 2016, cuando comenzó este periodo gubernativo, el sueldo base de los maestros estaba en 1.555 soles. Hoy día estará en noviembre, con el aumento que se hará en noviembre, en 2.200, y el próximo año, en noviembre del próximo año, estará en 2.400 soles. Eso es un incremento de 54% en estos 4 años de gestión gubernativa. Reclamaba el colega Violeta que no cumple el gobierno con sus compromisos presentados a la ciudadanía en el 2016. Esta es una demostración de que eso no tiene ningún respaldo en los hechos, al contrario. Y el esfuerzo debe seguirse manteniendo, y es el mismo que se está haciendo en el sector salud para mejorar las remuneraciones de los médicos, las enfermeras y personal de salud en general. Y lo social también tiene que ver, presidente, con la atención que está brindando este presupuesto a sectores especialmente vulnerables. En primer lugar, la mujer, ¿no? Sigue el incremento significativo de los presupuestos destinados a proteger a la mujer frente a la violencia contra ella. Ese esfuerzo ya se había iniciado en el presupuesto del año pasado, pero se mantiene sin ninguna duda, y hace que en los últimos 6 años ese presupuesto se haya incrementado en 6 veces. Hay que proteger a la mujer, y este presupuesto claramente demuestra que esta es una prioridad de este esfuerzo. En segundo lugar, la agricultura, también hay un incremento importante de 10% del gasto, con un sector que requiere una atención importante y prioritaria, que durante años ha estado bastante postergado. En tercer lugar, los campesinos que viven en las zonas más frías del país también vienen recibiendo una atención prioritaria, y hay un incremento del presupuesto de 241 millones a 562 millones de soles para atender a aquellos que se ven afectados por friajes, heladas y nevadas en las zonas más frías del Perú. Otros asuntos parecidos son, por ejemplo, el tratamiento de la anemia, la gestión de riesgos, e incluso sectores como agua y saneamiento y vivienda, donde, si bien estamos lejos de la meta que nos propusimos en 2016, el presupuesto trae recursos adicionales a aquellos con que contábamos el año pasado, presidente. Y por último, referir el importante incremento del gasto en el sector justicia, en la administración de justicia en el país, no solo en el Ministerio de Justicia, sino Poder Judicial y Ministerio Público. Saludamos este esfuerzo. La Administración de Justicia merece una atención prioritaria en momentos como estos para poder
permitirle que esté a la altura de los tremendos desafíos que tiene para investigar, procesar y sancionar, ¿no es cierto?, a quienes han incurrido en graves hechos de corrupción o de criminalidad organizada. Solo mencionar en relación con este presupuesto, hacía notar también el colega Violeta, le llamaba la atención la reducción en 17% del presupuesto dirigido al Tribunal Constitucional. Solo he averiguado sobre eso porque también me llamó la atención y en efecto eso es verdad, pero ocurre porque el Tribunal Constitucional pensaba construir una nueva sede institucional y con buen criterio se ha tomado la decisión de no persistir en ese esfuerzo que no estaba plenamente justificado y por tanto ya no se requieren los recursos destinados a eso y eso explica la caída de 17% del presupuesto. Yo quisiera mencionar lo que ya mencioné hace un momento, reiterar porque me parece importante, es un asunto de suma actualidad que tiene que ver con los gastos para el próximo proceso electoral. Solo referir que no son recursos de los cuales podemos prescindir, o los usamos el 2021 o los usamos el 2020, pero tenemos que usarlos. De manera que no es que, salvo que se quiera, digamos, poner de lado las elecciones y olvidarnos de ellas, que entiendo que no es el deseo de nadie acá. Para terminar, presidente, yo quisiera aprovechar para preguntarle al Premier y al Ministro de Economía, sobre todo, ¿qué se piensa hacer para poder ejecutar los recursos que estamos presupuestando? Porque en los últimos años arrastramos un problema de ejecución presupuestal que no es responsabilidad de este gobierno, pero que ciertamente impide que se hagan uso de todos los recursos que incluyen los presupuestos. No es que, digamos, no se necesiten los recursos, sino que no estamos teniendo capacidad de utilizarlos plenamente y ejecutarlos e invertirlos adecuadamente. De manera que yo quería preguntar, me imagino que esto se discutirá en la Comisión de Presupuesto, pero para quienes no somos parte de ella sería interesante que brevemente, por lo menos, se pudiera señalar qué medidas se están adoptando para asegurarnos que estemos a la altura del uso de los recursos que se destinan y que no vuelva a ocurrir lo del año pasado de que la inversión pública quede muy retrasada en relación con los recursos que se otorgaron. Está claro que en este año eso se explica por las nuevas autoridades municipales y regionales, pero también hay problemas en algunos sectores del gobierno nacional. Entonces, me gustaría que se pudiera responder a esa inquietud y, en segundo lugar, preguntar si la experiencia de los Panamericanos a través del modelo utilizado, que ha involucrado un gobierno extranjero con experiencia en organización de juegos deportivos, que creo yo ha sido central en el éxito que hemos tenido en los Panamericanos, es un modelo que se podría utilizar para lo que queda, por lo menos algunas obras grandes de la reconstrucción y para superar las brechas que tenemos en salud, en educación y en conectividad. Si se está pensando replicar ese modelo, sé que en el caso del aeropuerto de Chinchero es la opción que se ha escogido, pero quisiera saber si el gobierno quisiera y está firmemente comprometida con replicarlo de manera más extensa, porque parecería a simple vista de que este es una fórmula, un modelo que claramente ha funcionado en el caso de los Panamericanos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Gino. Tiene la palabra el congresista Lescano. No está el congresista Lescano. Tiene la palabra el congresista Rosas Guaranga. Presidente, muchas gracias. Saludo al Premier y al Ministro de Economía por intermedio de la mesa, a todos los presentes y al Perú entero. Es cierto que estamos discutiendo inicialmente la Ley de Presupuesto Nacional para el próximo año. Los ministros que representan al Ejecutivo han cumplido dentro del marco de la Constitución con la fecha de la presentación. Repito, han cumplido dentro del marco de la Constitución con la fecha de presentación. Lo presentaron el 29 de agosto, así dice. Ahora,
no es cuestión de cumplir solo inicialmente, sino de caminar en el proceso constitucional y la culminación del periodo que establece la Constitución. A ver, algunos quieren tirarse la Constitución abajo, olvidarse y decir que no funciona, que cambiemos la regla de juego, y no puede ser. Porque la Constitución establece que luego de, como han venido ahora los ministros, por su intermedio presidente, luego toma este tema la Comisión de Presupuesto. Y ahí a su turno vienen diferentes ministros, sectores, poderes del Estado, para sustentar su pliego presupuestal. Eso toma tiempo y forma parte del proceso. Al final, esperamos que en el mes de noviembre, a fines, este pleno apruebe, se firme la autógrafa y salga publicado. ¿Qué quiero decir con eso? La Constitución establece el tiempo que se debe considerar. Podría haber un representante aquí que hable una y otra vez, insista una y otra vez y grite diciendo quiero que se acelere porque en mi región hay una necesidad. Sí lo puede hacer, pero eso no pasa más de una expresión altisonante, porque aun cuando lo diga un representante, presidente, no cambia lo que establece la Constitución. Eso significa que hay que respetar lo que dice la Carta Magna. Ahora bien, presidente, el problema en el Perú no es falta de dinero ni de recursos. Sobre todo en el Ejecutivo es una falta de gestión, de saber gerenciar bien el país en favor de los beneficiarios finales, que ¿quiénes son? La población, el hombre, la mujer, los padres, los hijos, los que están dentro de nuestro territorio nacional. Dinero hay hasta por gusto, alguien dijo, tristemente, hasta para apropiarse. Por supuesto, hay que luchar contra la corrupción. No hay que permitir que la gente se apropie del dinero del pueblo. ¿Saben? El 2004, el presupuesto era de 44.000 millones. Este año 2019, 166.000 millones. Y para el próximo, los ministros lo saben bien, se está planteando un presupuesto de más de 177.000 millones. Dinero hay, como diría el pueblo, plata hay. El problema es que no se gestiona y por lo tanto no se ejecuta el presupuesto. Y el pueblo debe saber en los diferentes sectores que cuando la policía no tiene uniformes, armas y no están bien pagados, no es porque este Congreso no apruebe el presupuesto, sino es porque el Ejecutivo en ese sector no gestiona bien. Cuando en el sector educativo no hay infraestructura, no hay buenos colegios, no hay mobiliario, no hay textos escolares adecuados, no pueden venir a reclamar al Congreso, trabaje en favor de la educación. No, porque ya este Congreso les ha aprobado el presupuesto de educación. El problema que es gestión educativa. El Ejecutivo no gerencia, no trabaja bien a favor de la población. Es más, presidente, he escuchado al Premier muy bien y muy atento y comparto con él. A favor de las mujeres, hay que luchar contra la violencia de las mujeres. Sí, pero luchar contra la violencia de las mujeres no solamente implica presupuesto, sino salir en defensa real de sus derechos. Cada vez hay más violencia. Y el enfoque de género no ayuda para nada, porque hay que luchar en favor de las mujeres realmente. Es más, la reconstrucción del norte está parada, no voy a redundar en lo que ya dijeron mis colegas. Se ha ejecutado hasta la fecha casi el 50% del presupuesto, cuando se debiera a estas alturas ya haber ejecutado como unos 70% de presupuesto, y solo 50%. Otra vez, ¿qué prueba eso? Falta de una buena gestión en favor de la población. Es más, en salud ni qué decir, más de 1.800 peruanos muertos. Sí, peruanos, porque los que han nacido, aunque sea en situación prematura, son peruanos por haber nacido en este territorio nacional. ¿Y sabes quiénes sufren, presidente, por su intermedio, a los ministros y al pueblo entero? Cuando un bebé, un hijo recién nacido, se le va de las manos y muere, sufren las madres, las mujeres. Hay que solidarizarnos con ellas, por supuesto. ¿Y dónde está entonces trabajemos a favor de las mujeres? Cuando todo lo contrario, Aquí quisiera, por su intermedio, presidenta, que el Premier haga un llamado de atención a la ministra de la Mujer. Dinero hay para confeccionar maniles rosados,
que en nada ha ayudado a superar la pobreza, ni a la salud, ni la educación. Es más, ella ha puesto un tuit, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos reunimos con Provías para que la construcción de carreteras e infraestructura beneficie con igualdad a las peruanas y peruanos. Sigamos trabajando por una gestión vial con enfoque de género. Yo me pregunto, ¿cómo? ¿Va a haber carreteras para hombres y otro para mujeres? ¿Una carretera pintada de rosado y otra de celeste? Yo no entiendo esto, que alguien, por su intermedio, presidente, pregunte a los ministros para que en su momento aclaren. ¿Qué significa trabajando por una gestión vial con enfoque de género? Presupuesto para eso. Se necesita presupuesto para la salud. Pero el pueblo debe saber que no hay plata, no hay recursos, no hay dinero en el sector salud. Sí hay. Lo que pasa es que no hay capacidad de gestión y no hay voluntad para atender con incubadores fáciles. Cuando viene la ministra de Salud, se lava las manos. Ese problema de los gobernadores regionales. No, por supuesto, si hay responsabilidad, ellos tienen que dar cuenta. Pero hay que trabajar en favor de la niñez, en favor de las mujeres, de los hombres, de los ancianos y de todo el pueblo peruano. Presidente, para ir avanzando. Dinero hay en el Perú, tristemente, mal administrado, en detrimento de los peruanos, de la pobreza. Y el pueblo debe saber que cuando no se les atiende, este Congreso no tiene la culpa. La responsabilidad tiene el Ejecutivo en diferentes sectores. Entonces las marchas, querido pueblo peruano, a través de la prensa, espero que todavía, y confío, que nos queda prensa objetiva e imparcial todavía. Tengo fe. Deben decirle al pueblo, hay que reclamar al sector correspondiente. Que vayan al Ministerio de Salud a reclamar por qué tantos niños muertos. Que vayan al Ministerio de Educación a decir por qué los niños están mal educados y Para que termine un minuto. Le agradeceré, presidente, el tiempo de mi bancada que tenemos ahí, hemos dejado en la mesa. Muchas gracias. El pueblo debe saber que este Congreso, año tras año, aprueba el presupuesto y se lo vamos a aprobar, por supuesto con las observaciones y recomendaciones que estamos haciendo el Ejecutivo. Y una vez aprobado el presupuesto, es responsabilidad entera del Ejecutivo. Lo triste, presidente, que se manipula a la población, se malinforma a la población, diciendo, este Congreso es responsable, cerremos el Congreso. ¿Qué? ¿Por aprobar? ¿Por darle facultades al Ejecutivo? ¿Por aprobar el presupuesto? Este Congreso viene trabajando bien. ¿Sabe qué, presidente? En detrimento de la población que sufre, más bien el Ejecutivo, y espero que el Premier, por su intermedio, el Ministro de Economía, tomen nota de esto, ha gastado de enero a julio en este año, en consultorías y asesorías, 586 millones. Es más, acá el Ministro de Economía no dejará mentir, presidente, porque está en el portal del MEF, que en publicidad estatal de enero a julio de este año han gastado más de 35 millones. ¿Cómo hay plata para publicidad estatal? ¿Cómo hay dinero para asesorías y consultorías? Y les pregunto por su intermedio, presidente, a los señores aquí sentados. ¿Y los niños que están muriendo no necesitan atención? ¿Y los niños mal educados no necesitan educación de calidad? ¿Y los peruanos del interior del país no requieren mejores carreteras para trasladar sus productos y seguir avanzando? ¿Y los policías no requieren estar bien pagados? ¿Y los trabajadores no necesitan sueldos justos? No es posible, presidente. Y termino con esto. Los panamericanos. ¡Qué bien! El presidente va y se toma la foto con los panamericanos para decir qué bien. Eso se llama exhibicionismo y populismo. No estoy en contra de que se tome una foto, se puede tomar una y 1000 fotos. Pero este Congreso aprobó el presupuesto para los panamericanos. Este Congreso hizo venir a los dirigentes para recomendarles y decirles, trabajen bien, ajusten aquí, allá, este evento debe salir de la mejor manera. Y algunos malintencionados dicen, este Congreso se opuso. No se opuso. El recomendar, el decir que trabajen bien no es oponerse. Este Congreso aprobó el presupuesto para los panamericanos asegurándose que salga bien. Y salió bien, gracias al trabajo que se viene haciendo de manera responsable. Termino, presidente. Para algunos este Congreso no tiene sentido. Dicen que cierren, cierren. Es que nunca han tenido vocación de servicio a la patria. Menos han tenido vocación política para servir al Perú. Por eso es un sinsentido para ellos. Sin embargo, están algunos en este Congreso todos los días petardeando internamente que se cierre, en línea en el coro externo para pedir lo mismo.
Presidente, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos cerrar las brechas de pobreza. Invocamos al presidente por su intermedio para terminar, que es hora de trabajar, no de confrontar, no de polarizar, sino de atender y prever los más de 183 conflictos sociales que espera que este gobierno debe resolver. Trabajemos todos en bien del Perú y la familia peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Manuel Damet Eguaguirre. Señor presidente, señores congresistas, esta es una discusión y un debate que aparece entre académico, formal o de transacción. Aparece que estuvimos discutiendo cifras muertas o palabras que se las va a llevar el viento. Pero lo que hemos podido apreciar del mensaje traído por el gobierno, en medio de la crisis política que se vive, que estamos viviendo una crisis política de envergadura, de ciertamente muy gran envergadura, un entrampamiento muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y la mayoría fujimorista del Congreso, y una población que está hastiada de lo que está ocurriendo en el Perú, que está hastiada de la corrupción, de la desocupación, de la pobreza. En ese contexto, este debate podría haber tocado algunas fibras más sensibles, pero más bien lo que está demostrando es que se está persistiendo en graves errores de políticas públicas que van a hacer todavía más aguda la crisis. Y uno de esos errores tiene que ver con algunos recursos básicos del Perú. No va a tocar todos, porque hay muchos en esta propuesta que ha traído el Poder Ejecutivo, que son palabras generales o maneras de privatizar lo que está en su propuesta central. Su propuesta central es un plan de competitividad, ¿para quiénes? Para los grandes capitales. ¿A costa de qué? De precarizar el empleo, de disminuir los ingresos de las personas, de precarizar la vida social en general, de debilitar la institucionalidad. Eso es el plan de competitividad que ha aprobado el gobierno, que está poniendo en ejecución. Y esta propuesta que nos han traído es la ejecución de ese plan, en la cual, hay que decirlo, coincide 100% con el fujimorismo. Ahí no hay diferencias. Es la misma posición, exactamente la misma. La diferencia es quién tiene el control político, quién tiene la represión política, quién maneja los poderes públicos. Pero si no, nuestro digno presidente del Congreso tiene exactamente la misma posición sobre esa materia que el presidente de la República. ¿Por qué? Porque detrás está la CONFIEP. Quien está gobernando el Perú en términos de políticas concretas, no solamente de políticas económicas, sino de políticas institucionales, es la CONFIEP, quien está realmente gobernando. Y por eso este mensaje se basa en el plan de competitividad planteado por la CONFIEP. Y ahí hay un tema que se ha ocultado, no se menciona, y es bueno decirlo y ponerlo sobre el tapete, porque se pretende esconder. ¿Cuál es uno de los problemas claves que tiene el Perú? Su fuente energética, sus posibilidades energéticas, la necesidad de contar adecuadamente con sus recursos energéticos. ¿Cuál es la principal responsabilidad desde el punto de vista del monto y su significado de un proyecto que está en curso y sobre el cual el presupuesto de la República que se ha traído no dice nada? ¿Cuál es? El petróleo. El petróleo que existe en abundancia en la costa norte y en la Amazonía. ¿Y qué se ha traído sobre eso? ¿Qué política contiene esta propuesta presupuestal al respecto? Que se privatice, que se entregue. Cuando Petroperú tiene la responsabilidad y la posibilidad de hacer una inversión para consolidar la principal industria de trabajo, el recurso no solamente ambiental, sino energético nacional, que es esa reserva que hay en la costa norte, en los lotes petroleros, y esa reserva que hay en la Amazonía, que logró superar una trayectoria histórica puesta por ¿quién? Por la IPC. La International Petroleum Company descubrió el petróleo, se quedó con el petróleo y saqueó al Perú sin pagar impuestos durante décadas. Tuvo que venir un gobierno como el de Blasco Alvarado para nacionalizar la IPC y formar Petroperú. Y Petroperú significa al mismo tiempo la Talara y la Amazonía, y está el oleoducto como elemento central para poder hacer eso. Después, al final, por favor. En ese sentido, es que en este proyecto de ley, ¿qué se dice respecto a la inversión que hemos hecho los peruanos? Por favor, un minuto. Existe una inversión que se está haciendo desde Petroperú,
¿Cómo se está orientando en ese sentido? Para entregarla al capital privado. Petroperú tiene posibilidades de trabajar el petróleo en la nueva refinería que se ha construido. Como dijo el sector Wood Mackenzie, que es un grupo especializado, el petróleo está en la Amazonía en gran cantidad. El lote 192 es multimillonario en reservas petroleras. El oleoducto existe, hay que mejorarlo, traerlo, y en la refinería de Talara podemos tener combustibles limpios en todo el Perú, de la mejor limpieza de calidad internacional, y que pueden servir para el conjunto de la vida nacional. Pero ¿se dice algo en el presupuesto al respecto? Nada. Lo que se dice es que se va a dejar a que el grupo que está capturando el petróleo nacional, que se llama el Grupo Frontera Energy, que está manejando en el fondo el directorio de Perú Petro y que está invirtiendo en lo principal de las empresas petroleras en base a un grupo colombiano y canadiense, que es un grupo especulativo financiero, ese grupo está casi capturando nuestras reservas petroleras. Entonces, en vez de decir que Petroperú, los lotes que están en este momento en la Amazonía, lotes que deben ser dados a Petroperú, que hay una ley para que se le dé, no se le da. Que los lotes de la costa, que deben estar en manos de Petroperú, porque los privados que tuvieron los lotes no han invertido y no quieren invertir, está esperando que Petroperú le dé la plata o que el Estado le dé la plata, cuando esos lotes deberían retornar a Petroperú, y Petroperú licitarlos y conseguir socios. En el proyecto de presupuesto se le impide a Petroperú en la práctica, o no se le dice que puede traer sus socios, conseguir los socios, y que puede hacer esa gran inversión que se beneficia a todos los peruanos, más allá de sus diferencias políticas e ideológicas, porque nos traería combustibles adecuados y limpios. No dicen nada. Y esa es la principal inversión pública que tiene que responder a este presupuesto, y no responde sobre eso. Lo que habla es que la va a entregar a que venga el capital privado. El capital privado va a privatizar la energía y nos va a traer inmensas consecuencias en la distorsión de las posibilidades de desarrollo nacional. ¿Acaso no existe una empresa petrolera colombiana estatal? ¿Acaso no existe en otra parte del mundo empresas petroleras que son estatales que ayudan a un manejo de la economía adecuadamente? Eso no es un tema de socialismo o capitalismo, es un tema de manejo económico sostenible y adecuado. Ese punto es lo que está absolutamente escondido, o más bien se está preparando lo que se anuncia. Se está anunciando la privatización de Petroperú por partes. Las áreas auxiliares que se han construido se quieren entregar parte por parte. Los lotes que deberían regresar a Petroperú, que tienen 14.000 millones de dólares de reservas probadas de crudo, se le quiere entregar nuevamente a aquellas empresas que no han invertido nada en los últimos años ahí, para que ¿qué? Consigan plata o el Estado les dé plata, en vez de que sean parte del fortalecimiento de Petroperú y que Petroperú convoque sus socios en base a su calidad empresarial. Petroperú tiene esa calidad, está demostrando su calidad para poder hacer una convocatoria empresarial a gente que venga a invertir adecuadamente. No a empresas que lo tienen durante años y no han invertido nada. Está bien que alguna gente sea muy amiga del Grupo del Comercio, pero le vamos a regalar al comercio el petróleo de Talara, después que no han invertido nada. Algunos se asustarán con sus primeras páginas, pero realmente eso es lo que está ocurriendo en esa política. Le vamos a regalar a este grupo que está basando en ese núcleo que viene desde Canadá para controlar el petróleo nacional, la posibilidad que desbarate tener en el Perú, los peruanos, una empresa estatal regida por las normas, regida por la legalidad, regida por la dinámica del mercado, pero que actúa en función del interés nacional y que tiene capacidades de actuar en el interés nacional. Los países que en América Latina han avanzado en su política petrolera es por una política petrolera ordenada, sólida y coherente, donde hay una direccionalidad del Estado y una participación del sector privado. En el Perú se está dejando de lado para privatizar la energía. Ya se ha privatizado el extremo del gas, a tal extremo que lo fundamental del gas se exporta. ¿Qué ha hecho, señor ministro, usted para renegociar el contrato de exportación a México? Nosotros en el Perú pagamos más caro el gas y a México se vende baratísimo. Y el propio presidente actual de México, López Obrador, dijo apenas ganó las elecciones, nos estafaron a ambos, a los peruanos y a los mexicanos. Esa empresa nos estafó, renegociemos. ¿Qué han hecho para renegociar? Nada. Y estamos perdiendo, mirando el futuro, 30.000 millones de dólares en lo que se está exportando el gas de camisea en esa fórmula como estaba establecido en esos contratos. ¿Qué dice el gobierno sobre eso? ¿Qué dice el plan presupuestal sobre eso? Nada. No existe. O sea, lo que son algunos de los desafíos claves, no hay. Podemos hablar de otros desafíos sobre la agricultura y sobre la industria. Es la política del plan de competitividad. Cholo barato, agricultura sin posibilidades efectivas, Tía María multiplicado por 1000, todas las 52 empresas mineras
agarrando el gas de camisea para quemarlo para producir energía y destruyendo prácticamente la agricultura del sur del Perú. Eso es el plan para el desarrollo del Perú. Nosotros, Minuto para terminar, por favor. con esa política económica, lo que va a traer es la quiebra económica del Perú y la posible sujeción del Perú a algunos grandes grupos económicos que van a succionar lo que está pasando ahora. Los grandes grupos mineros van a invertir mucha plata, no. Están dejando de pagar impuestos. Y habrá, cuando haya un alza del precio del mineral, pagarán un poquito más, pero pagan menos impuestos. ¿Quién va a pagar los platos rotos? La agricultura que quiebra o la concentración de los sistemas productivos nacionales. Ese, lamentablemente, es el mensaje que nos trae el gobierno en la parte presupuestal.